Actitudes espirituales sin espiritualidad o actitudes espirituales sin ser espirituales. ¿Esto puede ser posible? ¿Podemos tener actitudes espirituales o hacer cosas espirituales sin ser espirituales o sin espiritualidad? ¿Hasta dónde puede ser posible esto? Efesios 1:13. El apóstol Pablo da por asentado, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, que en él también nosotros, o sea, los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que Dios nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir es que toda persona, todo creyente, toda persona individualmente dentro de la iglesia tiene el Espíritu Santo. Lo da por un hecho. Sin importar dónde se encuentre la persona, aún en Groenlandia y todos aquellos lugares donde hay solo hielo, si una persona tiene la palabra de Dios, Dios le puede hablar. Dios le puede hablar y ahí sucede una conversión y el Espíritu Santo sella a esa persona sin importar dónde esté. Sella a esa persona con su espíritu. El hijo del Tachi, un muchachito, tiene dos, uno más grande y otro más chico. El más chico, muy calladito, muy callado, serio en extremo. Empezó a agarrar una Biblia y la empezó a agarrar y a agarrar y a leer y a leer y a leer. Y de repente me dijo el César, el Tachi, que de repente empezó a agarrar las imágenes a la basura. Empezó a leer la Biblia. Y algunas llamadas que yo le hice al Tachi y una videollamada, estaba hablando con él, ya era tarde noche y ya enfoca así, digo, ¿con quién estás? Ya enfoca y su hijo estaba sentado en la mesa leyendo la Biblia. El otro lo dejó también. Se pegó con su hermano y a leer y a estudiar. Al parecer están lleno una de las casas del Coret, de ahí de Santana. Al parecer hay una iglesia por ahí. Y empezó, y empezó, y empezó. Y con sus papás, su mamá también. Y empezaron duro, ya saben, la familia. Y duro, y duro. Y el Tachi platicándome todo. Y también los otros albañiles, porque son parientes de él algunos. Dice, no, dice, le están dando duro ahí al Tachi por haberse cambiado y que no sé qué, ya le están diciendo que ya se cambió de religión y que no sé qué. Y les dije, le digo, ese muchachito, le digo, está haciendo lo que ustedes grandes no tienen el valor de hacer. Agarrar una Biblia y ponerse a leer. Y ya todo se divulgó, incluso hasta allá con Raúl. Ya saben que ese tipo de cosas se expanden. Y le digo, díganle a Raúl que también él tuvo el valor que él no tuvo para hacer lo que tenía que hacer. Le digo, y él también, Señor, tiene el valor. Esa es tu responsabilidad, Tacho. Le digo, esa es responsabilidad. Ese niño te está poniendo el ejemplo de lo que tú tienes que hacer. Así que cualquier persona en cualquier parte del mundo que sepa de Dios, que sepa de su palabra, Dios puede transformar. Y aquí el apóstol dice que no existe, dicho de otra manera, que no existe una sola persona que crea en el Señor Jesucristo, que forme parte de la iglesia y que no tenga el Espíritu Santo. No es posible. Vuelvo a leerlo. En él también vosotros, habiendo primeramente oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras cuando te casas? ¿Qué son las arras? Su símbolo. ¿Qué son? ¿Qué objeto es? ¿Son las monedas?
El Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo es la herencia, no solamente en el presente, es la herencia en la eternidad. Son las arras, es el tesoro, es lo que Dios nos da, con lo que cada creyente es sellado. Pero eso es la parte bonita. Esa es la cuando yo creo en Cristo, soy sellado, tengo el Espíritu Santo. Hasta que llegas al capítulo 5, versículo 18. Al creer, el Espíritu Santo viene a morar como una marca de que somos de Él y que tendremos una herencia. En el capítulo 5, versículo 18. Se me cayó esa hoja, permítanme. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa pudiera ser la parte a que muchos no les guste, ya que el contexto del capítulo 5 es donde viene todo lo que es prohibición, todo lo que se tiene que dejar. Entonces, una cosa es, y que la da por asentada y que la da por hecho, es que toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que cree en su palabra, viene inmediatamente el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Eso ya es un hecho. El capítulo 5, versículo 18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se podrán separar esas dos partes? ¿Podremos separarlas? ¿Podemos tener el sello del Espíritu Santo y no ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es experimentar la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se refleja y cómo se evidencia la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia de esa llenura? ¿Cuál es? Es la vida en santidad, la predicación del Evangelio. Ese es el reflejo de la llenura del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio. Ahorita, por ejemplo, yo digo a Chava que se para aquí y dice que tenemos que predicar y que tenemos que enseñar. Eso es verdad. Malo, hermanos, cuando estamos esperando a ponernos de acuerdo para salir a predicar y no lo estamos haciendo. La iglesia tiene que predicar diario, es diario que lo tiene que hacer, ¿no? La iglesia no está esperando un evento. Si la iglesia tuviera que esperar un evento para salir a predicar, déjame decirte que en los evangelios solamente se describe una vez cuando manda a 70 y otra cuando manda un pequeño grupo. Nada más, no encuentras más. Dando por asentado que la predicación del evangelio es diario y en el lugar que te encuentres. Como mencionaba don Carlos, tenemos que estar predicando diario. Claro, eso es bíblico. Como podemos estar de acuerdo, ¿verdad que sí? Sí, tenemos que hacerlo. La pregunta es si se está haciendo diario. Señoritas, yo no las oigo al resto de señoritas, solo escucho a dos que están compartiendo el evangelio. ¿Y las demás? Déjenme decirles o permítanme decirles que sus papás tienen que estarles preguntando diario a cuántas personas les predicaron. Y yo les voy a estar preguntando a partir de ese domingo en adelante, al grupo de señoritas se me cambian otra vez para acá, a menos que lleguen visitas, y les voy a estar preguntando a cada una a cuántas personas les predicaron, porque creo que como padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Pero aquí lo voy a hacer. Eso es diario, hermanos. Diario, 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 diario. Eso es diario. ¿Estamos esperando una eventualidad para hacerlo? No estoy diciendo que no lo vamos a hacer. Estoy diciendo que diario, id y predicad, id y predicad, id. Ejemplo, testimonio, vida. Y habla. Primero de ejemplo y luego habla. Pero podemos experimentar esa llenura, da por asentado Efesios 1:13, pero Efesios 5:18, tenerlo por aparte. ¿Verdad que ya te puse a pensar?
Tal vez te puse a pensar porque si Pablo lo está mencionando por separado, que todo aquel que cree ya es sellado con el Espíritu Santo y que es el tesoro que tiene a manera de herencia hasta la redención de la posesión adquirida, versículo 14, entonces, ¿por qué también está mencionando la llenura del Espíritu Santo y lo da como un mandamiento? El 1.13 no es un mandamiento. El 1.13 da por asentado que la persona que cree, Dios hace en él. Lo llena y le da la herencia de la posesión adquirida. Pero el 5.18 sí es un mandamiento. Aquí la pregunta es si eso se puede a veces sí y a veces no. No te fijes en la forma en la que te estoy preguntando, porque pudiera yo hacerte la pregunta a manera de que me contestes un sí. Sino piensa si a veces sí y a veces no se puede hacer eso. Porque si yo te expongo la pregunta así de, ¿a veces se podrá, ñeñe? Eso sí y a veces no. Y si ella me dice, sí, ¿segura? Y va a decir, entonces es un no. Este es un mandamiento, el 5.18. Y vuelvo a repetir. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo trae como evidencia inmediata la predicación del Evangelio. Eso es la llenura. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? La llenura del Espíritu Santo trae como resultado el predicar el Evangelio. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, y los frutos del capítulo 5 acerca del Espíritu, que aquí están a mis espaldas, es la evidencia inmediata en el creyente. ¿Sabes que es bien difícil practicarlos? En algunas iglesias dicen que la llenura del Espíritu Santo es brincar y balbucear y decir tonteras. Pero cuando llegas a los frutos del Espíritu Santo en el capítulo 5, es más difícil los frutos del Espíritu que vienen mencionados aquí, que te agarres brincando y que te agarres balbuceando y que te agarres diciendo no sé cuánta tontera. Eso es más difícil. El amar a la esposa es más difícil que balbuceos. El amar al esposo, el amar a los hijos, el obedecer a los padres, eso es más difícil que la sarta de tonterías que enseñan en las pseudoiglesias. El fruto del Espíritu Santo mencionado en Efesios conlleva esfuerzo, conlleva a mucho esfuerzo, pero ¿cómo se puede lograr eso? Ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo, esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. El núcleo de una sociedad, de una iglesia, de un pueblo, del mundo entero, es la familia, y allí es donde empieza. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la institución y constitución del matrimonio, que es la familia, allí es donde inicia todo. Y repito, y que todas las leyes de un estado, de un gobierno, están basadas en la familia. Quitas la familia y el gobierno ya no está obligado a nada. Por eso el interés del gobierno de meter los matrimonios mixtos, donde no exista padre o madre, sino progenitor 1, progenitor 2, donde ya no estés obligado a nada, donde puedan demandar a sus padres, donde los hijos se puedan desentender de ellos y el gobierno no esté comprometido a nadie ni con nada. Eso es el verdadero fruto. Que cuando la gente, sin importar que no sea creyente, descuida a su familia, esa es una sociedad, familia o persona que está destinada a la destrucción y a la perdición. No hay futuro. No existe futuro. ¿Podremos nosotros separar el 5.18 del 1.13? Si me dices que no, porque tal vez así suena la pregunta, que no se puede, entonces tendríamos que contestar otra serie de preguntas en las cuales nuestra vida se tiene que ver confrontada. No venimos aquí, hermanos, a acomodar información mental para decir esto sí, esto no, y acomodar un tipo de, ¿cómo le llaman cuando ponen un recuadro arriba y dos líneas? ¿Cómo le llaman eso? ¿Un qué? Un organigrama. No venimos a armar un organigrama cada 8 días. Aunque les diera escuela dominical, vamos a armar el organigrama y aquí sí, aquí no, por esto y por el otro. Tenemos que entender que nuestra vida, todos los días que la iglesia se congrega, nuestra vida tiene que estar reflejada en esto.
Si nuestra vida no está reflejada en esto, todo esto suena muy bonito y muy acomodado, y el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu se ven muy bonitos y nos los memorizamos. El punto es que la vida se frustra cuando esto no es un hecho en nuestra propia vida. Por eso los jóvenes son frustrados ante la vida cristiana y son ajenos a la vida cristiana. De la vida cristiana nuestros jóvenes no saben nada. No saben dar un gracias a Dios aquí, hermanos, nuestros jóvenes cuando cumplen años. Señoritas, se los digo. Da pena que se paren aquí y doy gracias por un año más de vida. Nuestros jóvenes son ajenos a las cosas de Dios, aunque sepan esto de memoria y muy bonito. Nosotros podríamos ser el ejemplo de eso. La vida cristiana se ve frustrada y no se disfruta porque no se vive lo que sabemos. Porque no se vive lo que sabemos, si es que lo sabemos. Llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, en palabras sencillas, es dejarte guiar por lo que sabes por medio de la palabra de Dios. Dejarte guiar, aplicar, poner en práctica, oración, dependencia de Dios. Está muy bonito como le estoy diciendo. Y está muy bonito como me lo puedes contestar. Y está muy bonito que nos lo memoricemos, incluso tener la predicación. Pero a la hora de ponerlo en práctica, en el momento preciso, crucial, en que lo tenemos que poner en práctica de la manera más sencilla, que lo primero que tenemos que hacer al levantarnos es hacer lo primero que no le gusta a la carne, que es doblar nuestras rodillas, orar y leer su palabra. Eso es lo primero que no le gusta a la carne y es lo primero por donde tenemos que empezar. Pero no lo queremos hacer. Aunque me digas que sí, y aunque estés de acuerdo conmigo, te aseguro que aquí habemos muchos que no lo estamos haciendo. Podemos haber muchos que no lo estamos haciendo. Pongo el despertador ahora me levanto, me voy al baño, me voy con el celular, me cepillo los dientes y estoy haciendo todo y conmigo y sí, muy padre, muy bonito. Y aunque tú me digas ahorita que el capítulo 13 no se puede separar del capítulo 18, te aseguro que en tu vida sí lo puedes hacer. Porque estamos armando nada más un organigrama de las cosas perfectas y exactas de cómo es y podemos dar cátedra tal vez de esto, pero no ser una realidad, no ser un hecho. Estamos ocupados en este mundo, en lo que podemos todavía sacarle a este mundo, cuando estamos viendo que este mundo no tiene futuro, que es una porquería, es una asquerosidad este mundo. Estamos preocupados por guerras, por políticas, por quién va a ganar, quién va a perder, quién va a ser, quién entiende que no pertenecemos aquí y estás perdiendo el tiempo si quieres vivir bonito aquí. Estás perdiendo el tiempo. Probablemente si ves la estatua de Nabucodonosor, cómo es golpeada por abajo y viene y derrumbada, y como para cuándo va a pasar eso, Daniel, tal vez en unos 70 años, todavía tengo chance de sacarle jugo a esto, antes de que se venga el desastre. Es como si empezáramos a edificar una mansión, si tuviéramos dinero creo que lo haríamos una grande mansión, cuando no te cabe que esto va a ser destruido. No venimos a armar un organigrama cada 8 días, venimos a exponer nuestra vida delante de la palabra de Dios para corregirla. Aquellos que en verdad tienen a Dios en su corazón. El que no tiene a Dios en su corazón está perdido. Puede seguir viniendo y no se lo vamos a prohibir, pero va camino al infierno. Eso es todo. Eso es todo. Y aún la Biblia no se equivoca en eso y podríamos armar un organigrama también del infierno, pero si no hay un cambio en tu vida, no importa qué tanto sepamos. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Se puede separar el 13 del 18? La respuesta es no, no se puede separar. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué en tu vida sí lo tienes separado? Y si no se puede separar, pero en tu vida sí, tú sí lo puedes separar, ¿cuál sería la respuesta? No eres. Exacto. Y armamos el siguiente pedazo del organigrama. No se es salvo. ¿Y cuál sería el siguiente paso?
Que hay que arrepentirse y pedir perdón. Arrepentirse y pedir perdón, muy bien. Pero tú te quedaste acá, tú te quedaste en que en tu vida sí están separados. Y sí, seguimos armando el organigrama y dices, no soy salvo y que hay que arrepentirse y pedir perdón. Pero ahí se quedará. Resultado, un camino al infierno. Resultado acá, un camino al cielo, vida eterna. Y te aseguro que varios se podrían ver reflejados en que van camino al infierno y decir, sí, según lo que estoy viendo, voy camino al infierno, pero creo que tengo algunas partes de que voy al cielo. No tengo todas, pero tengo algunas y con esa me es suficiente. Me quedo con el versículo 13. Soy sellado con el Espíritu Santo en mí, porque ¿cuál es la evidencia de eso? Dios me ha bendecido y me ha ayudado en algunas cosas. Eso quiere decir que soy su hijo. La llenura del Espíritu Santo no solamente es que tú, no es, perdón, que tú creas que las cosas son como tú las piensas. Dios no te da esa oportunidad. Pero mira, si tú de repente ves como que yo te bendigo y que estabas a punto de morir y te salvé, pues eso también va a ser evidencia de que yo estoy contigo. Eso no es evidencia. Dice Pérez Millos, que tú puedes, dice, muchos creen que porque levantaron la mano en una iglesia, ya lo sabemos, que levantaron la mano en una iglesia, hicieron una oración y dice, tú puedes levantar las dos manos y los dos pies y irte al infierno. Te agarraron de costalito. Tú puedes levantar las dos manos y los dos pies y irte al infierno. Dice. ¿Cuál es la evidencia de que se es salvo? El amor a tu hermano. El amor a tu hermano. El que es lleno es el que se deja guiar. El que es salvo es el que da evidencia de las cosas de Dios, de la transformación. Bueno, el que es salvo, su vida muestra una vida transformada. El que es salvo es el que da evidencia de una vida transformada. Es el que es salvo. El 5:18 es ser lleno, dejarse guiar, vivir todo el tiempo guiados bajo la influencia del Espíritu Santo. Ser controlados y vivir una vida pura, confesando pecados. Rendirnos a la voluntad de Dios, depender de su poder, muriendo a nosotros mismos. Eso es una vida transformada. Diario. Eso no se hizo una sola vez. Vuelvo a repetirlo. Dejarse guiar, vivir todo el tiempo guiado bajo la influencia del Espíritu Santo, todo el tiempo. Ser controlados y vivir una vida pura, confesando pecados, rendirnos a la voluntad de Dios, depender de su poder, muriendo a nosotros mismos, cada día, diario. Hoy no voy a hacer esto. Hoy no voy a hacer esto. Hoy voy a luchar con esto. Hoy voy a dejar de lado esto. Y en oración, Dios, esto hoy no lo voy a hacer. Esto hoy no lo voy a hacer, Señor. Ahora voy a dejar esto. No esperes que de repente vas a dejar de hacer cosas, porque ya hay cosas que el creyente tiene que, por voluntad, dejar de hacer. Por voluntad, dejar de hacer. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos tratan sin depender de Él. ¿Cuándo se vuelve difícil esto? Cuando algunos tratan de hacer las cosas que Él manda, pero sin depender de Él. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que yo voy a hacer las cosas que ahora tú me dices, Señor, pero sin depender de ti? Porque esa es la diferencia entre hacer lo que Él le agrada, dependiendo de Él, y otra es hacer las cosas que le agradan, pero en completa independencia. ¿Cómo puede ser eso posible? Filosofías humanas, solo por hoy, pero nunca piden la fuerza de Dios.
pasan los años y solo por hoy. Esa sería así una filosofía. Y en dependencia de Él. Señor, por tu gracia solo por hoy no lo hago. Entonces el solo por hoy no está muy del lado que digamos. No es la palabra, es el hecho. Si yo le entrego mi actitud de vida a Él, las palabras que uno diga ya es lo de menos. ¿Cómo sería hacer las cosas sin depender de Él? ¿Cómo podríamos tener actitudes o acciones espirituales sin espiritualidad? Decía Chava que si estamos entendiendo lo que estamos cantando. Una sería alabarle sin depender de Él. Vengo y le canto y repito y listo, pero no dependo de Él. Sirvo, pero no dependo de Él. Leo mi Biblia, pero no dependo de Él. Lo hago con mis fuerzas, con mis habilidades, sin buscarlo a Él en ningún momento. En ningún momento. Lo hago, pero no dependo de Él. Oro de una manera mecánica, oro antes de comer, pero es mecánico. No creo que en verdad Dios me esté proveyendo lo que estoy comiendo. Señor, te damos gracias por los alimentos, Señor. Bendícelos, Padre, te damos gracias por ellos y te ruego que se los des a los que no tienen. En Cristo Jesús, amén. La prueba de eso, hermanos, la prueba de que no dependemos de Él, es que no oramos. ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuál es el tiempo que nosotros dedicamos en oración a Dios? ¿Cuál es el tiempo que el Señor Jesucristo, para darnos ejemplo, dedicó en oración? Dice que cuando había mucha gente, Él se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? A descansar y acostarse en la palma y a ver el celular un rato. ¿A qué? A lo que menos le gusta la carne. A lo que menos le gusta la carne. No a su carne, a la carne nuestra. A orar. A estar en comunión con Dios. Es lo que menos le agrada a nuestra carne. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cómo se puede decir a eso? No quiero estar en comunión, no quiero hablar con Dios, ahorita no quiero hablar con Él. La oración es el símbolo de dependencia. Pero cuando no oramos, eso demuestra que solo dependemos de nosotros y no lo necesitamos en nada. Cuando no oramos, y vuelvo a lo mismo, se puede poner en práctica ya. Cuando no oramos, estamos mostrando que no lo necesitamos para tomar decisiones. Estamos demostrándole a Él, no te necesito para tomar una decisión en algo tan sencillo que yo ya sé que no necesito molestarte. Si quieres verlo hasta de la manera más madura, si tú quieres. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Creo que en eso hemos sido enseñados mucho, demasiado. Hasta el grado de la exageración. Oración demuestra dependencia de Dios para cualquier tipo de decisión. Para cualquier tipo de decisión. Excepto en aquellas que Dios ya te dijo que hagas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí se entendió eso que dije al final? A veces oramos por algo que ya nos dejó en claro. A veces oramos por algo que ya nos dejó en claro, que ya lo tienes. A veces he escuchado a algunos de ustedes decir, Señor, gracias por la predicación, rogamos Señor nos dé la capacidad de ponerlo en práctica. ¿Es un chiste eso? ¿Es un chiste? Ya nos dijiste que hagamos, ahora capacítanos para hacerlo. Si no lo hacemos es porque no nos capacitaste. Yo me acuerdo cuando alguien estaba pidiendo sangre y ahí pusieron al grupo, alguien ocupa sangre y yo así. Y yo sabía que yo era el candidato para eso.
Y me puse a orar, Señor, provéele de sangre. De repente Dios me dijo, pues si la sangre la tienes tú, no yo. Tú tienes que llevar la sangre. Y así entre, bueno, a ver si voy a buscar, seguir buscando a quien tiene sangre, y si no hay, pues me va a tocar. Y a veces oramos por cosas que nos corresponden a nosotros. A veces oramos por cosas que nos corresponden a nosotros. Iba Moisés delante de Dios, se metía y le decía, Dios esto al tabernáculo, y Dios le decía, ¿y para qué me estás hablando a mí? ¿Has visto esos pasajes? Dios le decía, ¿y para qué hablas a mí? Ve y haz esto, habla a los hijos de Israel y diles esto, o sea, no oremos por lo que ya nos corresponde hacer. ¿Sabes qué? Es bien difícil poner en práctica la paciencia. Voy a ser paciente y parece que de los frutos del Espíritu, el amor y la paciencia son los que pueden, sí, son, ¿no? A mí me pueden decir. Fíjate que somos tan provocados todo el tiempo, a veces por la gente, aún a la que le pagas un servicio, que te tuerce la cara o que te avienta las cosas, y es cuando te prendes rápido y así como que quieres y tienes la fuerza para hacerlo. Y ay, caray, ayer nos pasó. Y le digo a Lorena, luego es que si no fuera por estas pequeñas cosas, ¿cuándo pondríamos en práctica la paciencia? ¿Cuándo es cuando me estoy viendo como tonto que me pisoteen? ¿Y cuándo es cuando en verdad estoy aplicando la paciencia y el amor de Dios? ¿Cuándo tengo que distinguir una cosa de la otra? ¿Cuándo tengo derecho a ir a reclamar o a dejar en claro algo? La vida cristiana es toda la renuncia de nuestros derechos. Y cada que me pasa eso a mí, siempre me acuerdo de Efesios, donde dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz, que cuando le maldecían o le escupían, no contestaba la ofensa. Y esos versículos me ayudan. Pero en mi carne sigue luchando así, pero ¿esto hasta dónde? ¿Hasta en qué punto ya puedo aplicarlo y decirle? ¿Hasta qué punto puedo hacerlo? Todas las personas en el Antiguo Testamento, todas las personas, aún los héroes de la fe, que te vayas a Hebreos, escógelos, velos, excepto a Abel. A Abel no le he visto yo. Pero a los demás, cuando no oraron, hermano, aún Abraham, cuando no oró, para abajo. Hizo cosas muy delicadas, Abraham, muy delicadas. Él estuvo dispuesto a compartir a su mujer con Abimelech. Josué, cuando no ora porque vienen aquellos con zapatos rotos, pan enlamado, se le aplicaron bien y bonito y nada le costaba a Josué, a ver, yo no me mando solo, permítame, déjeme ir a preguntar al patrón. ¿Y qué le hubiera dicho a Dios? Son tus vecinos, vienen de ahí. ¿Cuál fue el problema de Josué? Primero, no orar. Segundo, hacer un juramento, un trato con ellos. Vive Jehová, que no les vamos a hacer nada, vamos a hacer alianza. Cuando él le había dicho, vas a agarrar y vas a arrasar, corte parejo. Adán, por no orar, por independizarse de Dios. Así que muchos hombres de la Biblia, por no orar, mostraron su independencia, que podrían ser suficientes ellos. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, inicia el 18 desde la oración, desde que amanece. Tú ponte a orar antes de pecar y vas a ver si es cierto que pecas. Y tal vez hasta te apresures rápido a pecar porque si te la piensas más vas a orar y ya no vas a hacer nada. Híjole, qué pensamiento tan carnal, ¿no? ¿Qué pensamiento? No, si oro, olvídate. Así como que mejor apúrate. En ocasiones oramos, pero mecánicamente. Ya lo mencioné porque oramos antes de comer, antes de dormir tal vez.
hacemos alguna actividad o leemos la Biblia y oramos muy mecánicamente. Creemos erróneamente que todo depende de nosotros y de nuestra preparación, porque oramos y porque estudiamos las Escrituras. Podrías incluso hacerlo así. Podrías incluso en el momento crucial donde tienes que orar, no orar porque estás preparado, porque conoces la Biblia y porque oraste en la mañana. Pero es orar sin cesar. ¿Qué entendemos por orar sin cesar? ¿Qué entendemos por orar sin cesar? Es estar orando en oración, en oración, en oración. Hasta un ateo podría hacer eso. El problema es el encabezado. Es que tratamos de hacer cosas espirituales sin ser espirituales. ¿Escuchaste bien? El problema es que tratamos de hacer cosas espirituales sin ser espirituales. No estoy diciendo, el problema es que hacemos cosas espirituales sin ser espirituales. Tú no puedes hacer cosas espirituales si no eres espiritual. Tratas de hacer cosas espirituales, pero sin espiritualidad. Y ese es el problema. O tratamos de movernos en el Espíritu Santo, o tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas, con las fuerzas de la carne. O nos movemos en el Espíritu Santo y hacemos a un lado las cosas de la carne. El apóstol Pablo en Gálatas 3:3, siguiente versículo, les dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, ahí puedes corregir en tus apuntes, Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aunque ellos creían que obedecían a la verdad. Aunque ellos creían que obedecían a la verdad. El apóstol Pablo en su viaje misionero pasa por Galacia y ahí instituye una iglesia. Ahí la deja, ahí la prepara, reciben la palabra con prontitud, ahí la funda, ahí se queda. Y cuando vuelve a dar otra vuelta, creo que fue un año después, la iglesia de Galacia estaba extraviada. Y en una versión de la Biblia dice, oh Gálatas estúpidos. Dice, ¿qué estúpidos son? Dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién les movió las emociones? ¿Quién les movió las emociones para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. Aunque ellos creían que sí lo hacían. A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién hizo eso? Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. Quiero que me digan la verdad y que estén conscientes de ello. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es, por el oír con fe. Por el oír con fe. Dice, pero ustedes, ¿fue por lo que hacían o por el oír la palabra de Dios? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Eso es lo que estamos viendo aquí. Actitudes espirituales sin espiritualidad. Queremos hacer cosas espirituales usando los medios carnales, usando la carne. Es por eso que nos frustramos también. Que en el esfuerzo de la carne, por hacer una obra, por trabajar, por predicar, por orar, por leer, por estudiar, lo hacemos con las fuerzas de la carne y no en dependencia del Espíritu Santo.
Por eso el gozo que se predica aquí no siempre es un hecho en nuestras caras o en nuestra vida. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? La iglesia de Galacia había trabajado en las obras y el apóstol lo que les dice es, las obras que ustedes hacen en la carne, en el día que estén delante de Dios, no les van a servir de nada. Se los da por hecho, ¿no? Dice, un día que mueran se van a dar cuenta. De una vez, dice, se los digo. Todas las cosas, versículo 4, tantas cosas que han padecido, las han padecido y no les va a servir de nada. Si es que realmente fue en vano, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, vuelve a hacer la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en una iglesia, en una persona? ¿Por qué? ¿Ahí qué dice? Por el oír. ¿Por oír? ¿Por el oír qué? ¿Cómo dice ahí? Con fe. ¿Qué es fe? Y llenamos nuestro segundo recuadro. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, lo que se ve, de lo que no se ve. ¿Qué es la fe según Santiago? Las obras. Acción. Si vas a oír, que sea con actitud de hacer en dependencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo lo haga por medio de su palabra, en oración, en dependencia de Dios. Así es como el Espíritu Santo va a trabajar. Pero si no leemos, no oramos, no oímos con fe, queremos hacer las cosas espirituales por nuestros esfuerzos y eso no produce ningún gozo, te vas a cansar, ya no lo vamos a querer hacer. ¿Sí se está marcando la diferencia? Eso es lo que sucede en las iglesias. El oír con fe es escuchar el mensaje directo de la palabra de Dios y salir por esa puerta llevándote algo, hermano. No digo que te memorices todo, llévate algo que tal vez ya viste ahorita, de las cosas que he mencionado. Tal vez lo que ya te estás llevando en tu mente, que ya se ha dicho varias veces y no solo por mí, es, por lo menos en las mañanas me voy a levantar a orar, que es lo que menos le gusta a mi carne. Por ahí voy a empezar. Tal vez ya no te memorizaste el resto del mensaje, pero eso va a ser muy bueno. Eso hablará de dependencia de ti hacia Dios. Y por ahí se puede empezar. Eso es el oír con fe. Escucho, acciono, oro. Él va a hacer la obra. Vas a verlo. No así con paciencia, y viene paciencia, y amor, ¿y cómo estás? Dios lo va a hacer. Podríamos ser la prueba viviente algunos de nosotros. Cosas que Dios hizo en automático en nuestra vida y que Dios hace en automático en otros. ¿Nos esforzamos al inicio? No me digas que sí te esforzaste al inicio. No me digas que te esforzaste al inicio. Porque la obra es de Él. ¿Qué pasó con nuestra vida cristiana? Que al principio nos queríamos devorar la Biblia y ahora ya no la queremos ni leer. Pues lo que pasó, hermano, es que te empezaste a independizar, porque yo solamente vine a ti por vida eterna, pero ya me empecé a independizar, ya no oro tanto, ya no leo tanto. Cuando recién creíste en el Señor Jesucristo, te comías la Biblia. Eso era dependencia. Orabas, eso era dependencia. ¿Qué pasó? Lo dejaste de hacer, te empezaste a independizar y empezaste a pecar. Y te encuentras en el lugar que te encuentras ahorita. Y para salir de este hoyo es bien pesado y para hacer y no, otra vez a la palabra de Dios y empiezo en oración y empiezo en lectura y en dependencia de Él y empiezo y a darle y otra vez y otra vez. ¿Y qué le estás diciendo a Dios? Quiero hacer lo que dice tu palabra, estoy dispuesto, Señor, oro, haz la obra en mí. Él lo va a empezar a hacer. Él comenzará a hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Experimentarás la llenura del Espíritu Santo, comenzarás a predicar y a traer personas a la iglesia. No estaremos esperando un evento especial para ir otra vez y como guerreros y como leones ahí al Metropolitano. No es necesariamente así, hermano. Esto es diario. Ir y predicar el Evangelio es diario. Es diario. Porque si no es al contrario, estás esperando que salgamos a predicar, pues para predicar. ¿Me explico?
Nueva versión internacional, nueva NTV, ahí no me acuerdo cómo es esa versión de la Biblia, acerca de Gálatas capítulo 3, que acabamos de leer, pero dice así: porque ahora, les hace la pregunta, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente le dice a los Gálatas, en el versículo 3 lo leo en Reina Valera: ¿por qué tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne? Nueva traducción viviente dice: por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Es necesario depender del Espíritu Santo para que no sea pesada la vida cristiana. ¿Por qué nos habrá engañado Dios? ¿Nos habrá engañado el Señor Jesucristo? Nos dijiste que tus mandamientos no eran gravosos, pero la verdad es que, pues a mí sí. Mira, yo veo al hermano Rey que para él no es difícil practicar el amor y la paciencia entre los hermanos, pero para mí sí es muy difícil. ¿Te has puesto a pensar en eso? Así como que ves a algunos hermanos y dices, yo lo veo que es bien espiritual y yo sí como que no puedo ni verle la cara a los que se la estoy viendo. Así como que ves a unos hermanos y dices, es bien fácil para ellos. Hasta que ya vives con ellos, ¿sí? Tú dijiste que tus mandamientos no eran gravosos, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Cuando nos, cuando nos cuesta trabajo, hermanos, es otra vez, estamos empleando carne en asuntos espirituales. Viene una guerra, hermano, contra este mundo, una guerra de tipo espiritual. Ayer lo estábamos viendo en Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los príncipes del pueblo de Dios. Y dice que va a haber una tribulación, una angustia, una tribulación tan grande, dice, que nunca la ha habido. Dice, nunca la ha habido desde que ha habido gente en el planeta. Así dice en el capítulo 12, desde que ha habido gente, dice. Dice que va a ser algo angustioso. Dice, ¿habrá angustia? ¿Alguna vez has estado angustiado? Y ayer cuando estábamos haciendo devocional me acordé de los del rancho Izaguirre, esos muchachos angustiados, sintiéndose mal, muchachos delicados como nuestras señoritas que tenemos aquí, que las pusieron a hacer cosas horrendas, de matarse entre ellos, a mordidas, a rasguños, a arrancarse los ojos. Son niñas que no saben ni pelear, jóvenes que no saben ni pelear y los pusieron a hacer eso, a comer incluso de los cadáveres. Iba a subir el documental ahí al grupo, lo voy a subir para que lo oigas. ¿Tú crees que no estaban angustiados ante cosas tan horrendas del cártel Jalisco? Muchachos delicados. Estaba viendo ahorita en la mañana las noticias que en Michoacán llegó el ejército y clausuraron la Menchofest. Pusieron unos castillos gigantescos, enormes, como los que hacen allá en el Estado de México. Enormes, para celebrar una fiesta patronal, en complicidad con el clero, donde estaban las 4 letras de estos tipos, ahí con pirotecnia, las caras de este desdichado, pero en complicidad, porque era la fiesta patronal, y llegaron y lo clausuraron. Y la gente se les echó encima, a la gente, al ejército y a todos ellos, porque no, pues ¿cómo que? Pues la apología del delito. Muy angustiados. Dice capítulo 12, dice, y habrá angustia como nunca la ha habido. Habrá una angustia tan grande como nunca la ha habido desde que ha habido gente en la tierra. Y si sucederá
que habrá dos resurrecciones. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para dos cosas, para vergüenza y confusión perpetua. Mucha gente que resucite va a estar confundida, no sabe qué sucedió, no saben por qué están en el infierno, no saben por qué están en el lago de fuego eternamente. Eternamente, para vergüenza y confusión perpetua. Por la eternidad pasarán ahí sin saber qué sucedió. Estarán muy confundidos. Para algunos es frustrante no ver el gozo y la vida abundante que tanto se habla aquí en la iglesia. Para muchos encuentran más gozo. Y no estoy hablando de esta iglesia solamente, de muchas iglesias o iglesias en todos lados. Mucha gente encuentra más gozo y encuentra la vida abundante en las cosas seculares, en la carne. No lo encuentran en la iglesia, no disfrutan la iglesia, no le cantan a Dios con el corazón. Dios nos llama a vivir con gozo en el poder del Espíritu Santo. Solamente Dios no te va a dar gozo ahí sentado como estás, hermano. O sea, ni creas que por no orar y leer su palabra en dependencia de Él con fe, Dios mañana te va a dar o al rato te va a dar el gozo así, pum, ahí está en automático para que me creas y ahora sí te pongas a agarrar tu Biblia. Dios dice que la única forma es que te acerques a vivir a Él para que el gozo de Dios lo puedas experimentar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Las personas que van a predicar el Evangelio, a veces íbamos a los pueblos, a San José de Gracia y otros pueblos que nos mandaban a hacer obra misionera. Yo creo que estaba en la secundaria, regresaba con un gozo, era tan hermoso aquello, experimentar simplemente que predicaras el Evangelio. Regresabas lleno, en serio, lleno, y lo hacíamos que cada 8 días era, no recuerdo. Pero regresabas, esto es lo que de veras me trae gozo. Esto es lo que de veras me trae gozo. Leer la Biblia es ver la gloria de Dios. Leer la Biblia es ver la gloria de Dios en su palabra. Pero eso no quiere decir que seas impactado por solo leer mecánicamente. Leer la Biblia con fe, en práctica, es ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Siguiente versículo, Juan 16, 13 al 14. Cuando llegue el Espíritu Santo, lo voy a resumir por el tiempo. Juan 16, 13 al 14. Cuando llegue el Espíritu, bueno, vamos a leerlo. Juan 16, 13 y 14, no es mucho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él lo va a hacer, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es un hecho. Si no podemos leer en dependencia del Espíritu Santo, tampoco viviremos en dependencia de Él. Si no podemos leer en dependencia del Espíritu Santo, tampoco viviremos en dependencia de Él. No podremos servirle de tal manera que Él sea glorificado. No podremos hacer misiones, no podremos orar, no podemos aconsejar de tal manera que Él sea glorificado con la fuerza de nuestra carne. ¿Cuál es la solución? Regresar a la cruz. Regresar a la cruz. No tenemos nada. La solución es regresar a la cruz, reconocer que somos pobres en espíritu, reconocer que no hay ningún mérito en nosotros. ¿Estamos conscientes de que no podemos confiar en nosotros? ¿Estamos conscientes de veras que nuestra propia vida nos ha dado evidencia de que no podemos confiar en nosotros mismos?
que aún nosotros nos podemos traicionar a nosotros mismos. Sí, sí estamos conscientes. Estamos bien conscientes y también somos la prueba viviente. Es fácil decirlo en palabras y leerlo en un papel, escucharlo en una predicación. Por eso es que no se trata de palabras, sino de actitud de corazón. Mateo 5, 3 al 6, 5, 1 al 12, los acabo de parafrasear en lo que es todas las actitudes de una persona que depende de Dios. Es pobre en espíritu, reconoce su bancarrota espiritual, llora, es humilde. Ese es el verdadero carácter de Mateo 5, 1 al 12. Que tenemos que entender, hermanos, que no son las acciones meramente o el comportamiento, sino lo importante es el interior. Y el interior nos da evidencia no de lo que es aquel. El comportamiento no es la evidencia de lo que es aquel. El comportamiento, mi comportamiento, es la evidencia de lo que yo soy. De lo que yo soy. Y es de donde se parte. ¿Cómo tengo que hacerlo? Parte de la solución, la sigo mencionando. Pedirle a Dios que Él sea el que me llene del Espíritu Santo. No solo palabras, sino de veras pedirle que sea un deseo. Pero no tengo el deseo, entonces pídele que te dé el deseo. Cuando a Pedro y a Juan les prohibieron que predicaran la palabra de Dios, ellos lo que pidieron fue valor. Ellos lo que pidieron fue que con denuedo predicaran la palabra de Dios. Y si pidieron es porque no lo tenían. No hablaron antes de tiempo, no hablaron por hablar, no se apresuraron a hablar. Porque cuando Pedro se apresuró a hablar, vemos lo que pasó. Yo no te voy a negar. Y corrió. Después de que oraron, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Reconocieron su debilidad, reconocieron su incapacidad. Los apóstoles, como Pedro, como Juan, reconocieron su debilidad, reconocieron su incapacidad y le pidieron a Dios valor para predicar su palabra, en dependencia de Él. Y no esperaron a que ese valor llegara. Oraron, dependieron y trabajaron. Y pidieron a aquel que sí podía hacerlo. La última cita de esto que acabo de mencionar es Hechos capítulo 2, versículo 4. Es tomar la decisión y hacerlo. Vamos a poner de pie, vamos a orar.